Joan Baez ha pasado toda su vida en el ojo público, celebrada como un ícono de la música folk y una activista valiente. Pero detrás de las canciones de paz y justicia se esconde una historia llena de dolor, traumas y luchas personales que pocos conocen realmente. Desde el abuso en su infancia y ser llamada una mexicana estúpida en la escuela, hasta su complicada relación con Bob Dylan y su batalla de por vida con problemas de salud mental. Ahora, con más de 80 años, finalmente está abriendo su corazón sobre los demonios a los que se ha enfrentado. ¿Qué ocurrió realmente detrás de escena en su legendaria carrera? Quédate con nosotros mientras descubrimos la desgarradora realidad de la vida de Joan Baez. Joan Baez nació el 9 de enero de 1941 en Staten Island, Nueva York, en el seno de una familia profundamente arraigada, tanto en la ciencia como en la religión. Sus abuelos fueron un sacerdote y un ministro, mientras que su padre, un científico, coinventó el microscopio de rayos X. Con una crianza tan académica y espiritual, podría parecer sorprendente que Baez eligiera la música como su camino. Pero su viaje estuvo impulsado por algo aún más fuerte que la tradición familiar. Mucho antes de que la música se convirtiera en su pasión, Baez se sintió atraída por otra causa: la justicia. Creciendo en Estados Unidos con raíces mexicanas, pronto fue consciente de los prejuicios raciales y la discriminación. Esta realidad la afectó profundamente a ella y a su familia, especialmente después de convertirse en cuáqueros, un grupo religioso dedicado a la igualdad, la honestidad y el pacifismo. Incluso en la secundaria, Baez ya estaba tomando una postura firme. Mientras estudiaba en la escuela secundaria Palo Alto en California, llevó a cabo uno de sus primeros actos de protesta. Durante un simulacro de ataque aéreo, cuando se suponía que los estudiantes debían salir rápidamente de la escuela, Baez se negó a moverse. Fue un momento pequeño pero significativo, una señal de lo que sería su compromiso de por vida con desafiar la autoridad y luchar por el cambio. La música pronto encontró su camino en su vida a través de un regalo, un ukelele que le obsequió un amigo de la familia. Aprendió 4 acordes, y eso fue todo lo que necesitó para empezar a tocar rhythm and blues. Pero sus padres estaban preocupados. Aunque apoyaban su amor por la música, temían el lado oscuro de la industria, en especial su conexión con la cultura de las drogas. A pesar de sus temores, la pasión de Baez no podía ser reprimida, sobre todo después de cruzarse con alguien que la inspiraría de formas que nunca imaginó. Su tía, al notar la profunda conexión de Baez con la música, decidió fomentar su talento. Cuando Baez era apenas una adolescente, su tía la llevó a un concierto del cantante folk y activista Pete Seeger. Ese momento lo cambió todo. Baez supo que la música era su destino y nunca miró atrás. Poco después de graduarse de la secundaria, su vida dio un giro inesperado. En 1958, su padre aceptó un puesto como profesor en el EMIT, lo que significó mudarse de California a Boston. Dejar atrás la escena bohemia de California no era lo ideal, pero había un lado positivo. Boston era el epicentro del renacimiento de la música folk. Era el lugar perfecto para que Baez comenzara su carrera, aunque su inicio no fue nada glamoroso. Su primer concierto real fue en el Club 47, un pequeño café. El público, apenas 8 personas, sus padres, su hermana, su novio y algunos amigos cercanos. Por esa presentación ganó apenas $10, pero de alguna manera, ese comienzo modesto se convirtió en una presentación regular, tocando 2 veces por semana por $25 la noche. A pesar del arranque lento, estaba conectándose con las personas adecuadas. Se cruzó con leyendas del folk como Odetta y Bob Gibson, cantantes que, como ella, combinaban la música con el activismo. Gibson vio algo especial en Baez y la invitó a cantar con él en la primera edición del Newport Folk Festival en 1959. Era una gran oportunidad, y Baez no la desaprovechó. Cuando finalmente subió al escenario,
El público quedó hipnotizado, no solo por su voz cautivadora, sino también por otra cosa. Baez cantó descalza, y la imagen de ella sin zapatos rápidamente se convirtió en un tema de conversación. Pronto, la apodaron la Madonna descalza. Pero aunque su imagen parecía angelical, Baez tenía un espíritu rebelde, y el mundo apenas comenzaba a darse cuenta. Baez nunca fue de quedarse callada ante la injusticia. Su música y activismo iban de la mano. Al presentarse en universidades, se negó a tocar en cualquier recinto que segregara al público negro y blanco. Esto significó ajustar su gira por el sur de EEUU, donde solo actuó en universidades históricamente negras, en lugar de apoyar instituciones que promovían la discriminación racial. Su sentido de independencia también influyó en su elección de discográfica. En 1960, cuando llegó el momento de grabar su álbum debut, Baez tenía dos opciones: la poderosa Columbia Records o la mucho más pequeña Vanguard Records. Aunque Columbia tenía el dinero y la influencia, Baez creía que Vanguard le daría más libertad creativa, por lo que decidió apostar por el sello más modesto. Solo había un problema: Vanguard no tenía los recursos de una gran discográfica. En lugar de un estudio de alta gama, Baez grabó su primer álbum en el salón de baile del Manhattan Towers Hotel, un espacio que luego describió como poco más que una alfombra sucia y dos micrófonos. Y, como si eso no fuera lo suficientemente extraño, tuvieron que programar las sesiones de grabación en torno a las noches de bingo de los miércoles del hotel. Todo el proceso fue apresurado. Baez completó el álbum en solo 4 días, con algunas canciones grabadas en una sola toma. Con un equipo tan básico, nadie sabía qué esperar. Cuando el álbum, titulado simplemente Joan Baez, fue lanzado, un crítico comentó que algunas canciones sonaban como si estuvieran siendo interpretadas por primera vez, quizás sin darse cuenta de que el proceso de grabación había sido casi improvisado. A pesar de su producción humilde, el álbum llamó la atención. No fue un éxito instantáneo, pero fue suficiente para poner a Baez en el mapa y conseguirle más presentaciones en vivo. El 5 de noviembre de 1960, Joan Baez ofreció su primer concierto en Nueva York en el 92 Street EU, y no se presentó en un gimnasio sudoroso, sino en un espacio de actuación de renombre que más tarde albergaría a leyendas como Joan Rivers y Paul McCartney. El espectáculo debió causar una gran impresión, porque su siguiente presentación en Nueva York llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Un año después, Baez actuó en el Town Hall de Manhattan, pero esta vez hubo una gran diferencia. El espectáculo estaba completamente agotado. Cuando vio las letras SRO impresas en el programa, trató de adivinar su significado. ¿Sold right out? ¿Vendido por completo?, preguntó. Su manager la corrigió rápidamente. Significaba standing room only, solo espacio para estar de pie. Sin importar cómo lo interpretara, Baez ya era oficialmente una estrella. Para ese momento, la prensa la llamaba la reina del folk, pero no era la única estrella en ascenso en la escena musical. Una noche, fue a Gert's Folk City, un pequeño club en Greenwich Village, para ver a un joven músico al que más tarde describió como un campesino urbano. Ese artista no era otro que Bob Dylan. Baez quedó completamente cautivada por la música de Dylan. La impactó tanto que apenas pudo contenerse. El único problema era su novio, a quien luego describió como muy celoso y que estaba justo a su lado. Y para hacer la situación aún más incómoda, Dylan no ignoró su presencia. Cuando terminó su presentación, Dylan caminó directamente hacia Baez. Resultó que ya sabía exactamente quién era. Había estado escuchando su álbum en repetición y estaba más que emocionado de conocerla en persona. No tenía un gran discurso preparado ni líneas ensayadas. Simplemente la miró y dijo, hola. Ese simple saludo marcó el inicio de algo grande.
estaba a punto de comenzar una relación, tanto musical como romántica. En ese momento, la estrella de Joan Baez brillaba aún más que la de Bob Dylan. Apenas un año después de conocerse, apareció en la portada de la revista Time. Con la intención de ayudar a Dylan a ganar más reconocimiento, comenzó a invitarlo al escenario durante sus conciertos. Pero sus fans, acostumbrados a su soprano clara y vibrante, no estaban precisamente encantados con la voz rasposa y poco refinada de Dylan. Aún así, había algo en él que fascinaba completamente a Baez. Lo que la atrajo fue su habilidad para escribir canciones. Dylan tenía una forma única de hacer que los temas de protesta sonaran frescos y modernos, y eso cambió por completo la perspectiva de Baez sobre la música folk. La inspiró a llevar su carrera en una nueva dirección. Pero esto no se trataba solo de admiración artística, algo mucho más profundo estaba ocurriendo entre ellos. En algún momento, su asociación creativa se volvió romántica. Ninguno de los dos ha sido claro sobre cuándo ocurrió exactamente. Baez admitió más tarde que ni siquiera podía recordar el año, y Dylan siempre ha sido igual de vago, pero si bien el inicio de su relación sigue siendo un misterio, la forma en que terminó está dolorosamente bien documentada. Para 1965, la carrera de Dylan había despegado y estaba a punto de embarcarse en una gira por el Reino Unido. Invitó a Baez a acompañarlo, pero luego hizo algo completamente inesperado. La dejó fuera. Después de todas las veces que ella lo había llevado al escenario en sus propios conciertos, él no le devolvió el favor. Baez quedó confundida y herida, luchando por entender por qué el hombre al que amaba de repente parecía estar alejándola. Ese año marcaría un punto de inflexión para Dylan. Justo antes de la gira, lanzó Bringing It All Back Home, un álbum que introdujo su controvertido sonido eléctrico. Tal vez estaba entrando en un nuevo capítulo, uno que no incluía a la reina del folk que lo había ayudado a alcanzar la fama. Más tarde, Dylan afirmaría que estaba abrumado por su repentina fama y que solo intentaba sobrellevarla. Fuera cual fuese la razón, su romance fugaz terminó de manera abrupta y desgarradora. Mientras Bob Dylan se concentraba en la fama, Joan Baez quedó tratando de recoger los pedazos de su corazón roto. Más tarde admitió que su relación había sido totalmente desmoralizante, y dijo que Dylan la había destrozado. En medio de la tormenta emocional, necesitaba algo, cualquier cosa, que la ayudara a seguir adelante. ¿Una forma de hacerlo? Alejarse un poco de la música folk, aunque solo fuera por un tiempo. Tal vez intentaba deshacerse de Dylan por completo, o tal vez solo quería un nuevo comienzo. De cualquier manera, Baez centró su atención en la música clásica y colaboró con el compositor Peter Schickele en 3 álbumes. Pero por mucho que intentara seguir adelante, Dylan seguía teniendo un poderoso efecto sobre ella. En 1968, Baez hizo algo inesperado. Viajó a Nashville y grabó Any Day Now, un álbum entero de versiones de canciones de Dylan. Eso por sí solo ya era suficiente para levantar sospechas, pero 1968 tenía aún más sorpresas reservadas. Ese mismo año, Baez grabó no 1, sino 2 álbumes en Memphis, uno lleno de canciones de Dylan y otro dedicado a alguien nuevo, su esposo. Así es, Baez había seguido adelante y se había casado. Y la forma en que conoció a su futuro esposo parecía sacada de un cuento de hadas del mundo del folk. En 1967, Baez y su madre fueron arrestadas mientras protestaban en el centro de inducción de las Fuerzas Armadas en Oakland, California. Aunque hombres y mujeres estaban en partes separadas de la prisión, Baez logró cruzarse con el activista y escritor David Harris. Los dos conectaron de inmediato y, una vez liberados, continuaron su relación. Poco después, Baez se mudó con Harris, pero su vida en común estaba lejos de ser convencional. En lugar de instalarse en una casa o un apartamento acogedor, Joan Baez se mudó a la comuna de David Harris, ubicada en las colinas del condado de Santa Clara.
La comuna tenía una misión: ayudar a los jóvenes a evitar ser reclutados para la guerra de Vietnam. No era exactamente el entorno más romántico, pero para Baez y Harris fue suficiente para llevarlos al altar. Solo se conocían desde hacía unos meses cuando decidieron casarse. Baez era una cantante de folk mundialmente famosa, y Harris, un apasionado periodista y activista. A pesar de sus diferencias, su boda fue un acontecimiento enorme. La revista Time incluso la llamó la boda del siglo. Parecía que Baez había encontrado a su pareja ideal, pero su felicidad estaba a punto de ponerse a prueba de una manera significativa. Después de la boda, se retiraron a las colinas y comenzaron otra comuna, adoptando un estilo de vida simple y autosuficiente. Pero su burbuja idealista no duró mucho. El ejército de los Estados Unidos llamó a su puerta, exigiendo que Harris se enlistara para luchar en Vietnam. La misma causa contra la que Baez y Harris habían estado protestando, ahora los había alcanzado directamente. Harris se negó a cumplir con la orden y, como resultado, fue enviado a prisión. Mientras él estaba encerrado, Baez continuó de gira y actuando, incluyendo una presentación inolvidable en Woodstock. Quienes madrugaron lo suficiente para verla cantar aquella mañana podrían haber notado algo diferente en ella. Estaba embarazada. El 2 de diciembre de 1969, Baez dio a luz a su hijo, Gabriel, sin Harris a su lado. Finalmente, él fue liberado el 15 de marzo de 1971. Pero para entonces, su relación ya había comenzado a desmoronarse. El felices para siempre que habían imaginado nunca llegó a concretarse. Solo 3 meses después de que David Harris saliera de prisión, su matrimonio con Joan Baez llegó a su fin. Se separaron, pero se mantuvieron comprometidos a criar juntos a su hijo, Gabriel. Al reflexionar sobre su ruptura, Baez ofreció una explicación simple pero reveladora. Sentía que estaba hecha para vivir sola. Con su matrimonio en el pasado, Baez no se refugió en la soledad tranquila, sino que se sumergió de lleno en el corazón del conflicto político. Desde 1964, había expresado abiertamente su oposición a la guerra de Vietnam. No solo hablaba del tema, sino que actuaba en consecuencia. Alentaba a la gente a resistirse al reclutamiento, se negaba a pagar impuestos que financiaran la guerra y fundó el Instituto para el Estudio de la No Violencia. Incluso utilizaba sus conciertos como plataforma para instar a los jóvenes a evitar ser enviados a luchar. Pero en 1972, Baez llevó su activismo un paso más allá. Se fue a Vietnam. El Comité Vietnamita de Solidaridad con el pueblo estadounidense la invitó a presenciar de primera mano la devastación de la guerra. Llegó a Hanoi poco antes de Navidad, con la intención de pasar allí las fiestas. Lo que no anticipó fue vivir uno de los bombardeos más brutales de la guerra. En la víspera de Navidad, mientras Baez cantaba The Lord's Prayer, la noche se vio interrumpida por el sonido de bombarderos que se acercaban. El ejército estadounidense había enviado aviones Phantom y, aún más aterrador, B-52 para lanzar explosivos sobre Hanoi. Las sirenas de ataque aéreo sonaban mientras la ciudad era atacada. Los bombardeos duraron del 18 al 30 de diciembre, con las fuerzas estadounidenses lanzando 100.000 toneladas de explosivos, una operación tan masiva que un oficial estadounidense la calificó como la mayor operación aérea en la historia de la guerra. Cuando Baez finalmente salió de su refugio, se encontró con una escena aterradora. Baez y sus compañeros activistas vieron la devastación con sus propios ojos. Los bombardeos habían reducido hogares y edificios a escombros, y la pérdida de vidas era abrumadora. Conmocionada pero agradecida de estar viva, Baez no dudó en señalar culpables. Condenó al ejército estadounidense por la destrucción, pero no se detuvo ahí. Más tarde,
Baez pagó anuncios de página completa en 4 de los principales periódicos de EEUOU, criticando no solo la guerra, sino también al propio gobierno vietnamita. Su decisión sacudió al movimiento pacifista y no todos estuvieron de su lado. Una de sus críticas más vocales: Jane Fonda. En ese momento, Fonda era una de las activistas más prominentes en contra de la guerra de Vietnam y discrepaba ferozmente con la postura de Baez. La disputa entre ellas se hizo pública, pero lo que muchos no sabían era que Baez y Fonda tenían una historia personal en común. Su amistad comenzó de la manera más inesperada. En 1967, Fonda estaba en Roma filmando Barbarella y viviendo en un castillo con su entonces esposo, el director Roger Vadim. Un día, mientras estaba en la cocina preparando gazpacho, Baez apareció de repente. Sin dudarlo, Baez tomó las manos de Fonda y le dijo que eran hermosas. Fue una introducción extraña, pero memorable, y desde ese momento nació una amistad. Por supuesto, Fonda no fue la única figura famosa que se sintió atraída por Baez. A principios de los años 80, Baez tuvo un breve pero significativo romance con un joven emprendedor apasionado por las computadoras, Steve Jobs. La relación fue lo suficientemente seria como para que Jobs considerara pedirle matrimonio. Pero al final, sus diferencias se interpusieron. Baez, que ya era madre, no estaba interesada en tener más hijos, algo que terminó siendo un factor decisivo para Jobs. Debido a que Baez siempre ha estado profundamente involucrada en cuestiones sociales y políticas, algunos asumen que no tiene mucho sentido del humor. En 1986, Saturday Night Live jugó con esta idea en un sketch llamado Make Joan Baez Laugh, en el que Nora Dunn la imitaba. Alerta de spoiler, sí, se rió. Pero para la verdadera Baez, la política no era un juego. Aunque siempre fue apasionada por el activismo, evitó alinearse con un partido político en particular, hasta 2008. Ese año, envió una carta al San Francisco Chronicle respaldando públicamente a Barack Obama, diciendo que le recordaba a Martin Luther King Jr. Años después, otro presidente la llevó a tomar una postura aún más firme. Baez pasó 27 años sin lanzar una nueva canción, pero en 2017 rompió esa racha por una causa que no podía ignorar. Escribió Nasty Man, una canción de protesta contra el entonces presidente Donald Trump, y la publicó en su página de Facebook. Ese mismo año, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento que llevaba mucho tiempo esperando. Y cuando se trata de premios, Baez ha acumulado unos cuantos. En los últimos años, ha sido reconocida tanto por su música como por su activismo. Recibió un Grammy a la trayectoria, el Spirit of Americana Free Speech Award, y, en 2015, Amnistía Internacional la honró como embajadora de conciencia. Incluso Rolling Stone le rindió homenaje, colocándola en el puesto 189 de su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Joan Baez revela lo que nadie sabía sobre su vida. Fue devastador compartirlo, pero ahora estoy en paz. Joan Baez nunca ha tenido miedo de decir la verdad, y en Joan Baez, I Am a Noise, lo expone todo. Habla abiertamente sobre el abuso que sufrió en su infancia a manos de su padre. Recuerda cómo en la escuela la llamaban mexicana estúpida. Comenzó terapia a los 16 años. Durante 8 años, fue adicta a los ansiolíticos. Su relación con Bob Dylan la dejó profundamente afectada. Su vínculo con su hermana Mimi, también cantante, estuvo marcado por la rivalidad y los celos. Tuvo una pareja femenina durante 2 años, y durante décadas, luchó contra el trastorno de identidad disociativo, neurosis y ataques de pánico. A los 84 años, Baez sonríe cuando le preguntan por qué decidió revelar tanto, incluso cosas que ni sus seres más cercanos sabían. ¿Sabes?
Tengo más de 80 años y quería dejar algo verdadero, dice. Le di a Karen O'Connor, la cineasta, las llaves de mi privacidad, y no había marcha atrás. Si tenía dudas, ya había tomado la decisión. No podía deshacerlo. Habla desde su casa en Los Ángeles, a través de una videollamada con El País, reflexionando sobre el documental que lleva a los espectadores a lo más profundo de su vida y su alma. Sentada en su sala, rodeada de pinturas y una chimenea, Baez parece tranquila. Su corto cabello blanco enmarca su rostro y usa gafas con la confianza relajada de alguien que ya no tiene nada que ocultar. Ríe libremente y de vez en cuando entona canciones en español, a pesar de no hablar el idioma. Es evidente que compartir estas verdades tan personales ha sido un alivio para ella. Cuando el documental estuvo terminado, lo vi unas 10 veces y no sentí nada. Luego me di cuenta de que me estaba protegiendo. Había demasiada tristeza, demasiadas confesiones. Un día decidí bajar la guardia, hice palomitas, me senté y lo vi de verdad. Fue devastador, pero ahora estoy en paz. Más allá de sus confesiones, I Am a Noise también reafirma a Baez como una figura cultural monumental. Con una carrera que abarca 6 décadas, se convirtió en la gran dama del folk social y en una voz icónica de la contracultura de los años 60. Fue la primera en reconocer el potencial de Bob Dylan. Sin ella, Blowing in the Wind quizá habría tardado más en llegar al mundo. Estaba en Gaird's Folk City en Nueva York cuando este chico desaliñado subió al escenario y comenzó a recitar sus letras, recuerda. Me quedé hipnotizada. Su talento me golpeó como una droga. Lo llevaba a mis conciertos, lo subía al escenario y la gente lo abucheaba. Les rogaba, por favor, solo escúchenlo. No tardaron en cambiar de opinión. Dylan y Baez se convirtieron en uno de los dúos más fascinantes de la música folk. Él necesitaba una madre, alguien que lo bañara, que le cantara canciones, y yo necesitaba a alguien de quien cuidar, dice. Pero su relación se desmoronó cuando la fama de Dylan explotó. Cuando ella voló a Londres en 1965 para unirse a su gira, todo había cambiado. Creo que cuando Bobby se hizo famoso, pasó la página y dejó atrás a muchas personas, dice en el documental. Ocurrió tan rápido. El torbellino de drogas, egos y la arrogancia del estrellato la asfixiaba. Ellos estaban en otra dimensión. Yo era la rara del folk que iba de colada. No pertenecía allí. Fue horrible. A medida que su fama crecía, Baez se volcó en el activismo, convirtiéndose en un pilar de los movimientos sociales de la época. El documental I Am a Noise incluye imágenes impactantes de ella marchando junto a Martin Luther King Jr., protestando contra la guerra de Vietnam y escoltando a niños negros a escuelas segregadas mientras era amenazada por el Ku Klux Klan. También hay momentos profundamente emotivos, como cuando madres negras pobres, conmovidas por su valentía, abrazan a una joven Baez en señal de gratitud. Pero detrás de su fortaleza pública, Baez luchaba con batallas privadas. De adolescente, acudió por primera vez a un psicólogo, quien le dijo a sus padres, su hija carga con numerosos problemas emocionales, sentimientos de insuficiencia, un complejo de inferioridad. Estos síntomas podrían ser señales de un trastorno psicológico y emocional más profundo. Mirando hacia atrás, Baez reconoce que la salud mental no era un tema que se discutiera abiertamente en su familia. Estábamos todos demasiado locos como para hablar de ello, dice con una sonrisa irónica. Eran los años 60, un torbellino de Vietnam, el reclutamiento, la lucha por los derechos civiles. Lo bueno era que si eras músico, siempre estabas ocupado. No había tiempo para nada más. En I Am a Noise, describe lo que llama su sentencia eterna. Sabía que después de pasar un buen rato me vendría abajo. Y así en un bucle infinito. Aunque ha encontrado maneras de manejarlo con los años, admite que aún persiste. Hoy en día, Joan Baez admite que ha hecho las paces con Bob Dylan, al menos en un sentido espiritual. No han hablado en décadas,
pero no guarda resentimiento. No estoy molesta. Tuve lo mejor de él, dice. Nos dio tanto con sus canciones. Cuando finalmente sentí que lo malo se había desvanecido, le escribí una carta. Le dije, gracias por los años 60. ¿Qué canciones escribiste? Gracias por nuestra relación. Lo único que siento ahora es gratitud. Todavía espera una respuesta. Baez es 4 meses mayor que Dylan, aunque a estas alturas eso apenas parece importar. Cuando dice que le dio a la directora de I Am a Noise las llaves de su privacidad, lo dice en sentido literal. En una habitación de su casa, Baez ha conservado cientos de recuerdos personales, incluidas grabaciones en casete de las sesiones de terapia de toda su familia. A los 50 años, se sometió a hipnosis para recuperar recuerdos, una decisión influenciada en parte por su hermana Mimi, quien le había confesado que había sido abusada por su padre. En 1991, Baez escribió una carta a sus padres, revelando una verdad dolorosa que había guardado durante mucho tiempo. Queridos mamá y papá, comienza en el documental, ha llegado el momento de decirles la verdad, la cual me he negado a contarles hasta ahora. Luego acusa a su padre Albert de haber abusado de ella. Él lo negó, argumentando que algunos psiquiatras implantan falsos recuerdos en sus pacientes. Se llama síndrome de falsa memoria, insistió. Baez reconoce la complejidad de la memoria, pero se mantiene firme en lo que cree. Nunca estás completamente seguro, pero así es el proceso de recuperación, dice en el filme. No puedes saber exactamente qué pasó, pero tengo medio cerebro y sé que ciertas cosas realmente sucedieron, otras a medias, y algunas podrían ser conjeturas, pero incluso si solo el 20% fue real, fue suficiente para causar el daño que causó. Simplemente no tengo pruebas. Hoy en día, el rostro de Joan Baez irradia calidez. Ha encontrado la paz, incluso con su padre. Fue difícil y tomó tiempo, pero sí, lo perdoné, dice. Recuerda haberlo llevado a dar un paseo en su silla de ruedas cuando él tenía 90 años. Falleció en 2007, a los 94. No me gustan los musicales, pero a él sí. Así que recordé uno. Me levanté de mi silla y se lo canté. Le dije, esto es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Todavía guarda enmarcada una carta que él le escribió en sus últimos años. Dice, me levanta el ánimo verte. No solía decir cosas así cuando era más joven, pero cuando envejeció, sí lo hizo. De los 5 miembros de su familia, sus padres y 2 hermanas, ella es la última que queda. Responde con humor cuando se le pregunta cómo logró dejar su adicción de 8 años a los ansiolíticos. Bueno, honestamente, la persona responsable de que los dejara fue el presidente Carter, dice con una carcajada. Prohibió esas maravillosas pastillas y ya no podía conseguirlas en ningún lado, así que las dejé. Baez, quien pasó toda su vida luchando contra la injusticia, observa el estado del mundo actual con tristeza. No creo que nadie pudiera haber escrito un mejor guión para el auge del fascismo moderno. ¿Quién hubiera pensado que ese idiota de Trump, respaldado por seguidores aún más tontos que él, llegaría realmente al poder? Lo llamo una avalancha maligna y trato de no quedar sepultada bajo ella encontrando mi lugar en todo esto. Para Baez, eso significa aferrarse a la paz donde pueda. Pienso en el cambio climático. Miro por mi ventana y escucho. 2/3 de los pájaros han desaparecido. Si permitiera que eso me rompiera el corazón, estaría paralizada. Así que salgo afuera, me siento en un campo y me concentro en un solo pájaro. No en todo el coro, solo en uno. Y es hermoso. Su última gran gira fue en 2019, terminando en España con un concierto especial en el que su hijo, Gabriel Harris, ahora de 54 años, tocó la percusión. Gabriel nació durante su matrimonio con el activista David Harris, quien falleció en 2023. No extraño las giras, ya hice suficientes y son agotadoras, admite. Desde entonces,
Solo he subido al escenario para tocar una o dos canciones, y con eso, basta. Hoy en día disfruta de un ritmo de vida tranquilo. Se despierta temprano, hace su cama, hace ejercicio, sigue estando en una forma impresionante. Medita y come huevos frescos de sus propias gallinas. También está trabajando en un libro de poesía que planea publicar pronto. Y baila. Le encanta dar largos paseos sola con su perro, con los auriculares puestos, escuchando a los Gypsy Kings. Cuando le da el impulso, baila. Y sigue bailando hasta que escucha a ese único pájaro cantar. Eso es todo por este video. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado y quieres ver más contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te notifiquemos cuando salga el próximo video. Nos vemos la próxima.